presenta en la parte anterior de su cuerpo una espina con la que rasga la cutícula del cuerpo para poder emerger. Aquí ustedes pueden ver la voracidad con la que se alimentan las larvas de pulga. Se puede ver cómo va transcurriendo el alimento a través del tubo digestivo de la larva, y eso nos confirma un dicho muy mexicano, ¿sí? Ese dicho habla de que los niños traen una torta bajo el brazo. En este caso, las larvas de pulga traen una caca bajo el brazo, de la cual se nutren y de la que crecen rapidísimamente. De hecho, este ciclo de lluvias tan intenso ha sido sumamente favorable para el desarrollo de las pulgas. ¿Sí? Aquí tenemos, en esa toma previa, los tres estados larvarios, y esto ya corresponde al estado pupal. O sea, si ustedes se fijan, la larva ya se modificó radicalmente y va desarrollándose el fenómeno de metamorfosis. Conforme avanza la metamorfosis, se da la diferenciación a la cabeza, el tórax, el abdomen y las extremidades. El organismo se va oscureciendo y se va recubriendo de una capa finísima de seda a la que se le adhieren una gran cantidad de partículas de polvo, de tal manera que esto es una pupa. De hecho, esto queda pegado a superficies, a zonas de rincones en las instalaciones, y de ahí emergen ya las pulgas adultas. Entonces, aquí vemos muy limpia la pupa, y la estimulación por vibraciones es la que hace que la pulga emerja del estado pupal. Entonces, esto ya está listo para entrar en acción y alimentarse, y todo esto que acabamos de explicar, en condiciones como las que tenemos en este momento, tardan de 10 a 18 días. Entonces es rapidísimo, y si hay una condición de humedad y temperatura propicia, estas cosas sobreviven prácticamente en su totalidad y se convierten en un muy grave problema. Digo, porque usted había hablado de tratar el suelo, ¿no? Sí, ahorita platicamos de eso. Lo que me interesa ahora es que vean este otro video, que es simplemente un recordatorio del ciclo biológico. Tenemos a ver. Explíquenoslo, compañera. ¿Ya llegó para la citología? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, se oye perfecta la explicación, ¿verdad? Lo que están viendo aquí es el cisticercoide que acaba de vaginar. ¿Sí? Esto que ven aquí es el escólex anclado, y lo que va a ocurrir a partir de esto es se produce la estrobilación para formar todo el cuerpo del gusano. Entonces, los últimos proglótidos que integran el estróbilo son los proglótidos grávidos. Estos son los que tienden a desprenderse del cuerpo. ¿Qué va a ocurrir con esos proglótidos? Salen del animal, son expulsados en las heces o salen espontáneamente incluso, y se desintegran fuera del cuerpo del animal. Entonces, esto es lo que buscan las larvas de pulga. ¿Sí? Se aleja el proglótido, de hecho se desplaza, se desintegra y libera las cápsulas ovígeras. Esto es lo que se va a comer la larva. Es muy atractiva este tipo de fases para las larvas. Se comen a los huevos que tienen embriones hexacanto, y dentro de la pulga se forman los cisticercoides, que serían los metacéstodos que se desarrollan en las pulgas. ¿De acuerdo? Entonces esto teóricamente ya lo vieron en alguna época en parasitología, y espero que la compañera lo haya visto, aunque la impresión es que no lo. Bueno, entonces ya nada más en el caso de las tenias, pues la situación es formas adultas en los perros y gatos. Formas larvarias se encuentran en diferentes especies animales, desarrollando cisticercos, desarrollando senuros o quistes hidratídicos, de tal manera que se requiere que los proglótidos grávidos salgan del cuerpo del definitivo, se desintegren y liberen huevos que son embrionados, que al ser ingeridos por los obreros intermediarios
liberan el embrión exacanto, se convierte en una oncosfera que migra en el interior del cuerpo del ospero intermediario y da lugar a el desarrollo de los cisticercos, los enucleos y los quistes hidratídicos, que deberán ser comidos por los ósperos definitivos para desarrollar las formas adultas. Entonces esto ya lo damos por hecho. Aún cuando estén llevando parasitología, que yo me imagino que hay algunos que se aventaron la puntada de llevar infecciosas sin llevar parasitología, ya lo vieron en los primeros meses. Bueno, la patogenia en la cestodosis es muy simple. Esencialmente el problema gira en torno a la quimofagia. ¿Sí? ¿Qué es la quimofagia? La sustracción de nutrientes, carbohidratos, ácidos grasos, aminoácidos, integrantes de péptidos de las proteínas, vitaminas y minerales. Entonces, esto es importante. Se ha achacado un poco la asociación de la cestodosis con el desarrollo de anemia. ¿De qué manera un parásito del intestino puede generar anemia sin ser hematófago? Pues de que se esté moviendo adentro y causa como irritación. ¿Qué le dice? Pierde sangre, ándale, feliz, pierde sangre. O que haya... Simple, ¿de qué depende la hematopoiesis, Karen? ¿De qué depende que tu organismo esté renovando continuamente su paquete de eritrocitos? Uno, y luego, ¿qué más? El estado de la médula ósea. También, y luego. Pues te falta una coenzima, que es la cianocobalamina. ¿Qué es la cianocobalamina o vitamina B12? ¿Qué es lo que se recomienda? El nivel anémico, métele B12, específicamente B12. ¿Qué va a hacer la B12? Va a estimular la hematopoiesis. Pero, ¿cómo se sintetiza la B12? ¿No se sintetiza? Sí, se sintetiza. Pero no sé. Sí, o sea, para integrar la B12 hay factores que están en el intestino, son el factor extrínseco de la B12 y hay un factor intrínseco en el organismo. Se fusionan y eso da origen a la B12. Si se altera la concentración del factor extrínseco, no hay síntesis de B12. Y si no hay síntesis de B12, no se estimula la hematopoiesis y esto genera anemia. Los cestos eventualmente se comen al factor extrínseco de la cianocobalamina. ¿Sí? Entonces, 1, 2, irritación. ¿Qué irrita? El cólex. Y aquí el nivel de irritación va a ser directamente proporcional con la cantidad de gusanos. Entonces, ¿quién sí puede causar una irritación más o menos importante? ¿Por qué? Porque se puede llegar a encontrar al menos decenas de estos organismos generando una endemitis que eventualmente puede causar diarrea. ¿Sí? Y la toxicidad, esto ya lo hemos comentado, se puede asociar a la liberación de productos metabólicos de excreción del gusano que se absorben por la luz del intestino, generando algunos problemas intestinales. Entonces, esta es la situación, de manera que los animales con la infestación prácticamente no presentan manifestaciones a menos que haya una gran cantidad de parásitos. ¿Sí? Entonces, en general, pues este es un barro con difidibio, ¿sí? ¿Qué tiene? No se le ve nada. ¿Sí? A menos que le abramos el intestino nos damos cuenta de que ocurre esto. Y eventualmente pueden pasar dos cosas. Una de ellas es esto. ¿Sí? ¿Qué es esto? Pues probióticos del parásito que están saliendo del intestino. De hecho, esta era una secuencia, no sé si todavía esté. No, ya no está la secuencia, ya desapareció esta secuencia. O sea, salen espontáneamente y pueden ser observados en los alrededores del ano, o pueden ser observados en las zonas donde ha defecado el animal. Eventualmente estas cosas pueden llegar a provocar una irritación de los sacos anales. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad de los sacos anales? ¿Cuál es la utilidad de tu ítem? Identificar. De los sacos anales, ustedes ven el comportamiento, es identificar su ítem, prácticamente. ¿Sí? Cada vez que defeca el perro, se exprime el saco anal y las heces quedan con un olor que es el equivalente a un graffiti. Aquí estuvo fino. ¿Por qué? Porque le salió de los sacos anales este material. ¿Sí? Entonces, eventualmente estas cosas irritan y pueden llegar a obstruir los sacos anales. Entonces, ¿qué implica que se obstruyan los sacos anales, compañero? ¿Con qué podríamos hacer homología?
Pues es algo muy simple. Te vas a la playa y te haces una chicharrada de espalda. Y alguien llega el lunes y te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Pues le volteas un bofetón, ¿no? ¿Por qué? Porque es una situación de dolor. Pues eso pasa con los, y seguramente les ha ocurrido. El perro es súper tranquilo, pero llegan y le dan una palmada en esa zona lumbosacra y se voltea y les tira una mordida. ¿Qué fue lo que tenía? Pues tiene taponadas las glándulas anales y le duele como dolor de muelas, solo que son sensibles al tacto. ¿Sí? Entonces, ese tipo de comportamientos se pueden asociar a la presencia de estos gusanos. Y lo mismo, el arrastre del ano en superficies rugosas, el famoso cuello. Eso se puede asociar también a la presencia de este tipo de parásitos. Entonces, ya visto por dentro, pues este es un cachorrito de aquí del antirrábico de Modigliani. ¿Sí? Traía esto cargando. ¿Qué se necesitó para que desarrollara todo esto? Pues 2 o 3 pulgas. ¿Sí? Una compañera de veterinaria acaba de hacer su tesis revisando el interior de las pulgas, contándoles los cisticercoides a las pulgas. Y ha encontrado hasta 50, 60 cisticercoides dentro del cuerpo de una pulga. ¿Sí? Entonces, o sea, esto es una situación que al ingerir varias pulgas, el animal desarrolla una gran cantidad de partes. ¿Sí? Esta es una tenia de gato, de hecho. Esta tenia de gato también lo tuvimos de gatos de aquí de la zona, y esta sencillamente está asociada a la depredación de los gatos a ratones. O sea, el gato se comió un ratón y el ratón traía premio. Traía en este caso un cisticerco en el hígado. A partir de esto se originó el gusano. No hay manifestaciones importantes asociadas a esto. Entonces, la parte diagnóstica es muy sencilla. Hay que buscar proglótidos gravios de tenia o de dipilidium, de Echinococcus o el Bidendum. Es prácticamente imposible por las dimensiones que tienen los proglótidos gravios. Hay que recordar, el Echinococcus mide 2 o 3 milímetros. ¿Y de qué tamaño será el proglótido grávido si todo el gusano mide 3 milímetros? Pues es nada. ¿Sí? Son sumamente pequeños. ¿Sí? Esto es una ficción también. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, canijo? ¿Qué es eso, canijo? Es un huevo. ¿Qué? Es un huevito. ¿Qué? Sí. ¿Qué es eso, canijo? Tú, canijo, no te hagas. ¿Qué es eso? Es una leyenda urbana. Sí, esto es una cápsula ovígera. Sí, cada una de estas cosas es un huevo de dipilidium. Si esto lo tridimensionalizamos de cuántos huevos puede haber aquí, pues puede haber unos 40, 50 huevos. Esto, algunos de los maestros les dicen, lo pueden detectar con la prueba de flotación. Si hacen 800 copros. ¿Sí? Más o menos esa es la frecuencia con la que podríamos observar en un examen coproparasitoscópico una cápsula ovígera. De cada 800 pruebas hay la probabilidad de detectar una positiva con dipilidium. Así que no es así como que muy segura la cuestión. Así que el hallazgo de los proglótidos gravios activos o inactivos es lo que comúnmente se detecta. Entonces lo que hay que considerar aquí es forma de proglótido, serían forma de semilla, son los de dipilidium, muy activos, forma de rectángulo grandes, los de la tenia. ¿Sí? Y aquí este es el que les decía, esta es la secuencia de un animal que estaba anestesiado y que coincidió, o sea, el animal estaba anestesiado y le empezaron a botar los proglótidos a través del ano. Entonces, esto muchas veces se los describe la gente o lo describe como que encontró estructuras que parecían arroces. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Pues esos arroces esencialmente corresponden a proglótidos que se han desintegrado, que han liberado la totalidad de las cápsulas ovígeras. Hay que recordar, esto está lleno de cápsulas ovígeras. Conforme el gusano se mueve, va liberando esas cápsulas ovígeras y se va adelgazando el proglótido y se seca hasta que queda con ese aspecto de grano de arroz. Entonces es muy común encontrar varias de estas cosas ya secas y totalmente compactadas. Estos son los proglótidos de tenia, que son las formas rectangulares, y otro de las leyendas urbanas. Raras veces se pueden llegar a encontrar los huevos de tenia en las pruebas coproparasitoscópicas. ¿Cuál es la razón? Regularmente los proglótidos tienen que salir del cuerpo del animal para poder liberar los huevos. ¿Sí? Entonces es muy difícil
que se lleguen a encontrar los huevos en las heces de los animales. ¿Sí? Entonces, este es el caso de un intestino con Echinococcus. Y esto es, o sea, es muy curiosa la cuestión, porque fue de una gente que después de mucho tiempo de estar buscándolos, dejó la búsqueda y al final, ya sin estarlos buscando, le apareció este caso muy interesante. ¿Sí? La parte de prevención en este caso es muy simple y va referido a algo que alguien me dijo, que cómo se le hacía. En el caso de las pulgas, habrá que tenerse el enfoque específico. ¿Por qué? Porque este es el sesgo con el que más comúnmente ustedes se van a enfrentar. Se va a encontrar en todos los sistemas y habrá que considerar el establecimiento de un control integral. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos del control integral, la primera consideración es desparasitar a los animales. La recomendación aquí es: no le hagan caso a la etiqueta del producto. Los productos vienen indicados utilizando dosis de 5 miligramos por kilo para el praziquantel. Es necesario utilizar 10 miligramos. ¿Sí? Los dipilídeos, al menos de esta zona, no saben que se necesitan dosis de 10 miligramos. Y la mayor parte de la gente es veterinario de cajita, compra el medicamento y dice: ¿cuánto le tengo que dar al animal? Y ahí les dicen: una tableta por cada 10 kilos, una tableta por cada 20 kilos, etc. En este caso no aplica, hay que duplicar la dosis. Es probable que encuentren productos a base de niclosamida. En el caso de la niclosamida ya solamente queda un producto, que es el Vitaminte. El Vitaminte es un producto formulado como pasta, que es una mezcla de niclosamida con oxibendazol. Ese específicamente es de utilidad en los gatos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a menos que inyecten el praziquantel, que hay una fórmula inyectable, resulta un tanto complicado darles pastillas a los gatos. Si ustedes lo han intentado, se convierte casi en una situación tragicómica. ¿Por qué? Porque el gato simula que se está muriendo casi. Simula que ya se intoxicó, empieza a babear y se pone todo dramático el asunto. Entonces, si esto ustedes lo hacen frente al dueño del gato, y el dueño del gato casi los va a agarrar a trancas. Entonces, si es solo una pasta con niclosamida y oxibendazol, con eso se resuelve el asunto. Si pensamos en el control integral de los ectoparásitos, tendremos que considerar, por un lado, lo que ocurre con las pulgas adultas. En el caso de las pulgas adultas, por aquí debo de traer, no traigo esta cosa. En el caso de las pulgas adultas, ¿cómo se combaten las pulgas adultas? Pues lo que habrá que considerar con las pulgas adultas es aplicar al individuo un pulgicida. ¿Sí? ¿Cuántos pulgicidas o cuántas familias de pulgicidas existen? A ver, dime una familia. Familia, ¿eh? Una familia de pulgicidas. ¿No sabes? Una familia de pulgicidas. Una familia de pulgicidas. No, ivermectina no le tienes. Ivermectina no. Piretroides. ¿Sí? ¿Qué piretroides hay? Pues la cipermetrina, la deltametrina. ¿Sí? Hay piretrinas. ¿Cuáles son las piretrinas? Pues la piretrina. ¿Sí? Fenilpirazoles. Pues uno de los más vendidos es el Tipronil. ¿Sí? Que ahorita hay una molécula nueva que no ha llegado a México todavía, pero la que tenemos aquí es el Tipronil y es de la familia de los fenilpirazoles. Un nicotinoide, canijo. ¿No? Sí. Y imidacloprid. El imidacloprid lo trae un producto que se llama Advantix, que ya viene sinergizado con un piretroide, y ahorita los de Bayer le acaban de meter moxidectina también, para que amarre. Le tienen 3 cosas diferentes. ¿Sí? Un carbamato, cariño, que seguro lo han usado, se llama Tropoxur, es el Volvo. ¿Sí han oído hablar del Volvo? Talco, shampoo, pues, hay de todo, hay jabón de Volvo. Y ahí sí se aplica el concepto de usted ve cómo caen muertas. Que son súper potentes los carbamatos.
Y la compañera tenía razón a medias. Las lactonas macrocíclicas, como la selametina, son pulgicidas. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre comercial de la selametina? ¿Cuál es el nombre comercial de la selametina? Nombre comercial de la selametina es el más caro de todos los que hay, es el Revolution, que ahora es de Zoetis, antes era Pfizer. Pero Pfizer lo acaban de comprar y ahora se llama Zoetis. ¿Sí? Entonces hay una gama bastante amplia, es más, se pueden ir hasta usar organofosforados. ¿Cuál organofosforado se usa regularmente en perros, compañera? Compañera, no se haga. Un organofosforado se usa en perros. Que es así pues, es un negociazo. ¿Sí? O sea, 10, 12 millones de jaboncitos de Asuntol. ¿Sí? ¿Qué tiene el Asuntol? Tiene un producto que se llama Humafos. ¿Sí? ¿Qué hace eso? Mata lo que hay encima. Y si se lo ponen en un gato, también mata al gato. Porque es tóxico. De hecho, piretroides también pueden ser tóxicos en el caso de los gatos. Hay que considerarlo. Entonces, ¿cuándo aplicar esto? Pues hay que establecer un calendario de aplicación. Y mientras no hagamos la situación integral, ¿en qué radica lo integral? Pues esto nos va a permitir matar al 5% de todas las pulgas que hay. ¿Dónde están las demás pulgas? Están fuera. Entonces, ¿dónde dijimos que eran los sitios de crianza de las pulgas? En los lugares donde duerme el animal, los lugares que frecuentan pueden estar contaminados. ¿Qué es lo que se requiere en ese caso? Una limpieza a profundidad. ¿Y qué es limpieza a profundidad? Pues de hecho usar hasta una aspiradora potente para retirar los huevos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso los huevos pueden caer en alfombras y desarrollarse el ciclo en una alfombra. Los huevos pueden caer en sillones, en camas, pueden caer en casi cualquier parte. Entonces es recomendable hacer esa limpieza a profundidad para retirar el resto de las fases evolutivas de estos parásitos. Entonces esta sería la cuestión. Y ahorita, no lo traigo aquí tampoco, pero ahorita una de las, digamos, cosas relativamente nuevas que ocurrió en este caso con el Frontline es que le adicionaron a este producto, a este principio activo, le adicionaron otro producto que se llama metopreno. ¿Sí? El metopreno es un regulador del desarrollo. ¿Qué demonios es este regulador del desarrollo? Pues algo, por ejemplo, que ambicionarían las mujeres, quedarse jóvenes para siempre, que no se arruguen ni cosa por el estilo. Lo que hace el metopreno es bloquear la síntesis de la quitina. ¿Qué es la quitina, compañera? En un artrópodo. ¿Qué es la quitina en un artrópodo, Canija? Tú, Canija, no te hagas. Las pulgas no tienen. ¿Qué es la quitina? Es lo que tiene. Es el exoesqueleto de los artrópodos. Está hecho de quitina más cera, más algunos otros elementos. Entonces, ¿qué va a ocurrir con una pulga que al metamorfosearse no pueda producir quitina? Pues era el equivalente a que te quitáramos toda la piel, compañera, y te decimos, salte a solear un ratito. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Te vas a morir, te vas a deshidratar. Entonces, las pulgas que consumen metopreno y las heces de sus papás no van a poder convertirse en adultos, y de esta manera se corta por completo el ciclo biológico. Entonces, lo que hay que pensar, si estamos considerando la cuestión de las pulgas, es que las pulgas pueden sobrevivir hasta 6-8 meses en el ambiente. Entonces, si no limpiamos adecuadamente, pueden persistir pulgas todavía después de 8 meses. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Establecer este programa durante varios meses para acabar literalmente con toda la población de las pulgas. Y esto pues, incluye una situación que es un tanto incómoda. ¿Por qué? Porque regularmente, ¿qué ocurre con una persona que llega a tu consultorio a pedir asesoría? Pues es un cliente potencial y hay que tratarlo como cliente. De hecho, una buena parte de las consultas, esto es increíble, es más bien resolverle la bronca al dueño del perro que al perro. Sí, a veces, más que el que viene más enfermo es el dueño del perro. El perro da su terapia psicológica y el perro también se
se recupere. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues hay una conexión entre estos seres. Entonces la cuestión aquí es tener el tacto más adecuado para decirle a una persona que hay un problema de limpieza terrible en su casa. ¿Sí? Así de simple es. ¿Y cómo lo toma cualquier gente que le diga es que está bien sucia su casa? ¿Y usted quién es para decirle que está sucia? Entonces aquí la cuestión es, pues, si existe esa cantidad de pulgas, es porque hay una contaminación y esa contaminación no ha podido ser eliminada. Entonces tiene que ser algo radical para realmente controlar esta situación. Y no sé si ya se los he comentado, pero este problema de las pulgas puede llegar a ser tan grave que hay zonas de este planeta en las que el valor catastral de una casa se mide en base a la cantidad de pulgas que tenga. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Pues hay lugares que geográficamente y ecológicamente son paraísos para las pulgas. Esto implica que todo el año las pulgas se pueden desarrollar encantadas de la vida. En el estado de Florida, esta es la cuestión. Tiene pulgas la casa, es bien complicado quitarle las pulgas a esa casa. ¿Por qué? Por la gran cantidad de animales silvestres que hay y por las características de las construcciones que hay en esa zona. ¿Sí? O sea, ¿cómo se construye una casa ahí? Pues es una plataforma, abajo está hueco. Y abajo puede haber ratas, ratones, comadrejas, puede haber toda clase de animales y esos alojan pulgas. De hecho, esto de las pulgas ya es una cosa tan tremenda por el hecho de que las pulgas son caníbales. ¿Sí? Pensemos que aquí es una congregación de pulgas y no hay comida. Porque, entonces, ¿qué es lo que dice la congregación? Nos vamos a pescar a la más chiquita y esa va a ser la comida de hoy. Para mañana, la que le sigue en tamaño. Y así sucesivamente. Entonces, eventualmente las pulgas se comen entre ellas y pueden infestar a cualquier hospedero que pase por ahí. Así que a cualquier animal de sangre caliente que llegue es una presa adecuada para alimentarse y eso les da tiempo de mantenerse vivos durante un cierto tiempo. Entonces, esta situación es tan interesante que las pulgas de los animales domésticos han pasado a ser parásitos de animales silvestres y esto ha llevado incluso a que desaparezcan pulgas de animales silvestres y que ya lo que traen como equipo de ectoparásitos es de equipo de animal doméstico. ¿Sí? Entonces, esta es la otra parte. ¿Y qué pasará con el resto de los hospederos intermediarios? Borregos, cabras, bovinos, cerdos, etc. Pues básicamente hablamos de parásitos, de hospederos que son portadores de los metacéstodos de las tenes y de Echinococcus. ¿Cuáles fueron las recomendaciones en este caso? Vísceras, carne procedente de estos animales debe ser sometida a cocción o debe ser francamente destruida para evitar que los animales la ingieran. Esto es sueño guajiro. ¿Por qué? Porque en este país la gente que encuentra cosas raras en el cuerpo de los animales, lo primero que hace es dárselo a los perros. Entonces, esto es una parte de cultura, de educación sanitaria que debe tener la gente para suprimir esta situación. Y de hecho, justamente antier vino, no sé si les platiqué, de la gente de Apasco, que era la generadora de casos de cenurosis, nos comenta que acaban de desaparecer los tiraderos de basura y ya desaparecieron los perros ferales. Entonces desaparecen perros ferales y va a desaparecer un buen porcentaje de los casos de cenurosis en esa zona. ¿Sí? Ahora habrá que ver qué es lo que ocurre después. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene una serie de bemoles y en una parte de estos bemoles está relacionada con la población de animales sin control, tanto perros como gatos. ¿Por qué? Porque eventualmente encontramos animales que jamás deberían de tener acceso a pulgas, por ejemplo, y tienen pulgas. ¿Sí? ¿De dónde salen las pulgas? ¿Será magia? No. La causa de todo esto son los gatos que durante las noches se desplazan en las azoteas de las casas. Entonces, ¿qué hacen? Bajan a los jardines y ahí siembran con huevos de pulga. ¿Qué podemos hacer contra eso? Matarlo. Pues una intoxicación aguda con plomo calibre 22. Sí, porque eso es la cuestión de esos animales es responsabilidad de la gente. O sea, los gatos no deberían de andar de esa manera, pues, sin embargo ocurre. Pues estás en México,
¿sí? Y la misma cuestión debería de ser con los perros. O sea, ¿qué pasa con los perros? Pues tenemos una elevada población de animales callejeros, a que tal vez están muy cerca de ser casi un equivalente con nosotros. Se habla de un perro por cada 7 personas. Hay lugares, acá por ejemplo en la zona de Huehuetoca, 2 o 3 perros por persona. ¿Sí? Y ustedes pueden encontrar lugares en donde hay toda esa cantidad de perros y hay una oposición de la gente a que sean capturados y sacrificados. ¿Sí? Entonces, el problema de la población sin control es el monstruo de las 1000 cabezas. ¿Por qué? Porque los perros se comportan como animales silvestres también. Ustedes desaparecen al habitante de una calle determinada y esa calle es inmediatamente ocupada por otro perro. ¿Sí? Entonces, si no hay un control en la reproducción, la cosa está bastante mal. ¿Sí? Entonces, aquí se necesita mucho de la colaboración de la gente para tratar de controlar esta situación. Y pues hay muchas cosas en contraposición. ¿Sí? O sea, aquí vamos a hablar del efecto, por ejemplo, de sociedades humanitarias, que ahora va a ser todavía más complicado para estas gentes en las asociaciones humanitarias. ¿Por qué? Porque ya los alimentos grabados con impuestos van a ser más difícil que sobrevivan esas asociaciones. ¿Sí? Entonces, todo está complicado. Bueno, entonces, esta es la situación. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre